¿Alguna vez has guardado un secreto tanto tiempo que se te volvió parte del cuerpo? Durante 40 años, Teodora creyó que el silencio era una forma de sobrevivir. Creyó que guardarse algo tan adentro, tan bajo llave, tan envuelto en papel de seda, era la manera decente de cargar con lo que no tenía arreglo. Pero un domingo cualquiera, cuando sus rodillas se doblaron en el pasillo de un supermercado y una mujer desconocida le sostuvo la mano hasta que llegó la ambulancia, entendió una verdad que la dejó más sola que nunca. El secreto no la había protegido. El secreto se la había estado comiendo por dentro, despacito, durante 4 décadas. Y lo más duro no fue el mareo. Lo más duro fue darse cuenta de que ya no podía seguir cargándolo sola. Teodora vivía en un pueblo costero del Pacífico, de esos que no aparecen en las guías turísticas, pero que existen con una dignidad antigua, pegados a un malecón de cemento gastado por la sal, con casas bajas pintadas de colores claros y una iglesia blanca de campanario romo que sonaba al mediodía y a las 6 de la tarde. Era un pueblo donde todo el mundo conocía el apellido de todo el mundo, donde los pescadores salían antes del amanecer y volvían con el sol alto, donde las mujeres tendían sábanas blancas al viento, y esas sábanas, vistas desde la carretera, parecían banderas de una rendición suave y diaria. La casa de Teodora estaba a 2 calles del mar. Era pequeña, de una sola planta, con paredes de color crema y puertas de madera pintadas de azul marino. Tenía un patio trasero con una higuera vieja que daba fruto en enero, un tendedero de cuerda bajo un alero, y una cocina cuya ventana daba exactamente al mar, de manera que cuando Teodora lavaba platos, lavaba viendo el horizonte. Siempre pensó que esa ventana era lo mejor de la casa, a veces lo único. Tenía 64 años, maestra de escuela primaria durante casi 40, jubilada hacía 3, el cabello entrecano, corto, peinado hacia atrás con sencillez, los ojos claros, de un castaño que el sol había ido descolorando con los años. Era menuda, caminaba erguida, hablaba bajo. Tenía esa manera lenta de moverse de las mujeres que han pasado toda su vida profesional agachándose a la altura de un niño. Algo en ella permanecía pequeño, aunque ya no hubiera niños a quienes inclinarse. Había enviudado 8 años atrás. Su esposo, Remigio, fue contador del municipio durante 4 décadas. Un hombre tranquilo, de manos limpias y conversación corta, que la quiso bien y la cuidó mejor. Murió de un infarto fulminante en la sala de la casa, un martes por la tarde, con el periódico todavía abierto sobre las piernas. Teodora lo encontró al volver del mercado. No alcanzó a despedirse de él, aunque la vida entera había sido una despedida silenciosa que él nunca supo que ella le estaba dando. No tuvieron hijos, o mejor dicho, Remigio creyó durante todo su matrimonio que no habían podido tenerlos. Nunca hablaron del asunto a fondo. Teodora dejaba la conversación cada vez que él la insinuaba. Él, que era un hombre de pocas palabras, acabó respetando el silencio de su mujer como se respeta un cuarto cerrado en una casa grande. Si ella no lo abría, él no insistía. Pero Teodora sí había sido madre. Una vez, una sola vez. Hacía exactamente 40 años. Había tenido 24. Era el último año de la escuela normal. Estaba terminando sus prácticas en una escuela rural a 3 horas de la capital. Allí conoció a un hombre llamado Hilario, maestro también, 5 años mayor que ella, casado con una mujer que vivía en otra ciudad. Teodora lo supo tarde. Cuando lo supo, ya era tarde para muchas cosas. Quedó embarazada.
Su padre, Ernesto, era director de una escuela pública y un hombre de los que todavía existían en los años 60, de los que creían que la reputación de una familia se sostenía como una repisa frágil encima del honor de sus mujeres. La reacción fue inmediata y absoluta. No lo sabe nadie, y no lo va a saber nadie. La mandó con una tía lejana a terminar el embarazo fuera de la ciudad. Arregló el parto en una clínica pequeña de provincia. Arregló la adopción con la institución religiosa. Unas hermanas de hábito gris que colocaban niños en familias de buena posición. Lo arregló todo sin preguntarle a su hija qué sentía. Teodora firmó los papeles un domingo a las 6 de la tarde. La niña tenía 2 días de nacida. Antes de firmar, pidió 5 minutos sola con ella. La sostuvo. Le puso una medalla pequeña de la Virgen del Carmen al cuello, con una cadena de plata delgadísima que había sido de su abuela. Le susurró un nombre al oído: Marisol. No se lo iban a dejar, lo sabía, pero quería que la niña alguna vez, aunque fuera en un sueño, lo escuchara. Después firmó. Después volvió a la casa de su padre. Después se graduó, consiguió un puesto en una escuela lejos, conoció a Remigio, se casó y empezó una vida que funcionó por fuera durante 40 años. Por dentro, Teodora nunca dejó de cargar a esa niña de 2 días. Empezó a escribirle cartas casi sin darse cuenta. La primera fue un año después, en el cumpleaños. Hoy cumples 1. No sé dónde estás, no sé cómo te llaman. Espero que alguien te esté cantando. La guardó en el cajón de su mesita. Al año siguiente escribió otra, y otra, y otra. Con los años, las cartas se volvieron una ceremonia secreta. Cada cumpleaños, el 15 de abril, Teodora se encerraba en algún cuarto y escribía. Cuando se casó con Remigio, guardó las cartas en una caja de lata de galletas inglesas que había sido regalo de un tío viajero. La caja era de un rojo oscuro, con dibujos dorados de carruajes y damas con sombrilla. La metió debajo de la cama matrimonial. Remigio nunca miró debajo de la cama. Era esa clase de hombre. Las cartas fueron acumulándose. A los 10 años, a los 15, a los 20. Hoy cumples 20. Si eres mujer, como yo creo, tal vez ya estés estudiando algo. Te imagino en una biblioteca. Te imagino riéndote con amigas. No te imagino triste porque no puedo. A los 30, a los 35, a los 40. Hoy cumples 40. Yo cumplo 64. Tenemos casi la misma edad de la mujer que yo era cuando te tuve. Nunca mandó ninguna. No sabía a dónde. No sabía si la querían recibir. No sabía si la niña, la mujer, ya a estas alturas, sabía siquiera que la habían adoptado. Durante décadas, Teodora repitió como un mantra la frase que su padre le había clavado en la cabeza antes de firmar los papeles. No es tuya. Ya no es tuya. Olvídala. Lo intentaba. Dios, cómo lo intentaba. Pero una cosa es la voluntad y otra cosa el cuerpo. El cuerpo no olvida. Cada año, el 15 de abril, Teodora amanecía con dolor en los pechos durante todo el día. No la clase de dolor médico que un doctor pudiera explicar. Otra clase. Un dolor fantasma. Una memoria física de una leche que nunca llegó a darle a su hija. Los domingos a las 6 de la tarde, la hora en que había firmado, una tristeza espesa le bajaba del pecho al estómago sin anuncio. Encendía una vela frente a una estampa de la Virgen del Carmen que guardaba dentro de un cajón porque no se atrevía a ponerla a la vista. Se sentaba junto a la vela y se quedaba quieta hasta que la llama se consumía. Remigio, cuando vivía, se acostumbró a esos domingos raros sin preguntar. «¿Estás bien?», decía desde la puerta.
«Estoy bien», respondía Teodora. Y él se iba al televisor, tranquilo, sin saber que cada domingo a las 6 su mujer estaba en duelo. Después de enterrar a Remigio, los domingos se hicieron más largos. La casa se quedó demasiado vacía. Teodora pensó, equivocadamente, que la jubilación la ayudaría. Pensó que tener tiempo libre sería bueno, que podría leer más, que podría caminar por el malecón, que podría aprender finalmente a hacer mermelada de higos con los frutos de su patio. Lo que no previó fue que el tiempo libre es enemigo de los secretos. Cuando una mujer deja de trabajar, cuando se queda sola frente a sus ventanas, todo lo que guardó durante décadas empieza a subir a la superficie como esos cuerpos que el mar devuelve cuando ya nadie los esperaba. En esos 3 años de jubilación, Teodora empezó a sentir cosas nuevas. Ataques de llanto sin causa. Noches en que se quedaba mirando el techo hasta las 4 de la mañana. Un cansancio profundo que no era de los músculos, sino de alguna región más íntima, más inaccesible. Empezó a tejer una bufanda de lana azul marino para la cual nunca supo bien para quién era. La tejía despacio, malamente, deshaciendo puntos, volviéndolos a hacer. La bufanda iba creciendo y menguando según los meses. Estaba en un canasto de mimbre al lado del sillón de la sala. Nunca terminaba, nunca podía terminarla. Cuéntame en los comentarios si alguna vez guardaste algo tanto tiempo que se te volvió parte del cuerpo. A veces lo que no decimos pesa más que lo que gritamos. Amigas tenía pocas. Salomé era la más antigua, 62 años, dueña de la librería pequeña del pueblo, viuda también, con 4 hijos repartidos por el mundo y una alegría resistente que había aprendido a fuerza de muchos golpes. Salomé y Teodora se conocían desde los 15 años, habían estudiado juntas la secundaria. Se habían perdido la pista durante la adultez y se habían reencontrado cuando Teodora volvió al pueblo tras casarse. Salomé sabía cosas, no todo, pero lo suficiente. Nunca había preguntado por lo que Teodora no le había contado. Era la clase de amiga que sabe que el silencio de una amiga se respeta como se respeta una tumba. Y había una niña que no tenía nada que ver con Teodora, pero que, sin saberlo, la sostenía. Se llamaba Genoveva. Tenía 8 años, era hija de pescadores, vivía en la casa de la esquina y pasaba por delante de la ventana de Teodora todas las tardes al volver del colegio. Cada tarde, sin fallar, se asomaba entre los barrotes de la reja y gritaba: «Buenas tardes, maestra Teodora». Teodora nunca había sido maestra de Genoveva. La niña le decía «maestra» porque en el pueblo todavía se respetaba a las maestras con ese tratamiento, aunque estuvieran jubiladas. Y Teodora, al escuchar el saludo, salía al porche con una sonrisa que no le pesaba y le respondía: «Buenas tardes, Genoveva. ¿Cómo te fue hoy?» «Bien, maestra. Hice un dictado y no me equivoqué en ninguna palabra». Esa es mi niña. Esas 3 palabras. Esa es mi niña. Teodora las decía sin pensar. Salían de ella con una naturalidad que le habría espantado si hubiera tenido el valor de examinarlas. Genoveva sonreía, seguía su camino. Y Teodora volvía dentro de la casa con una sensación extraña, como si acabara de tocar una herida que no sabía que tenía. Ese fue el escenario durante 3 años de jubilación. Una casa callada, una bufanda azul que no terminaba, una caja de lata bajo la cama, una vela encendida los domingos, una niña que pasaba todas las tardes saludando, y Teodora cargando, despacito, una vida que se le había ido poniendo demasiado pesada para un cuerpo de 64 años.
hasta aquel domingo. Era un domingo de agosto, nublado, con ese cielo bajo y lácteo que tienen los pueblos costeros cuando el sol no termina de imponerse. Teodora había salido después del almuerzo al supermercado a comprar pan y café. Era un encargo simple. Iba caminando sin prisa, con una bolsa de tela doblada en la mano, saludando a los conocidos que se encontraba en el camino. El supermercado no era grande. Un local de 3 pasillos, luz blanca, música ambiental de una radio local. Teodora fue primero por el café, después por el pan. Después, al pasar junto a la sección de productos infantiles, donde no tenía nada que hacer, pero era el camino hacia la caja, vio a una mujer de unos 40 años, cargando a una niña pequeña. La mujer tenía el cabello castaño, los ojos claros y un rasgo en la barbilla. Una pequeña hendidura vertical, casi un hoyuelo, que Teodora había visto en el espejo durante 64 años. Pero eso no fue lo que la paró. Lo que la paró fue el collar. La mujer llevaba, colgando sobre el cuello de una blusa blanca, una medalla ovalada de la Virgen del Carmen. Plata, cadena fina, exactamente igual a la medalla que Teodora le había puesto a su hija recién nacida en aquella clínica de provincia hacía 40 años. No podía ser ella. Claro que no podía ser ella. Había millones de medallas así en el país. La Virgen del Carmen era la patrona del mar. Había medallas como esa en todas las casas costeras del Pacífico. Era estadísticamente imposible que fuera la misma medalla. Lo supo la razón, pero el cuerpo de Teodora no lo supo. El corazón le empezó a golpear contra las costillas como si quisiera salirse. El oído izquierdo se le llenó de un zumbido líquido. La luz blanca del supermercado se volvió demasiado blanca. Las rodillas le avisaron primero con un temblor y después, directamente, le fallaron. Teodora se deslizó por la estantería de cajas de detergente y quedó sentada en el piso, con la bolsa de tela aplastada bajo una cadera y el paquete de café rodando 2 metros más allá. No perdió el conocimiento, pero perdió algo parecido. Los sonidos del supermercado se volvieron lejanos. Veía a la mujer del collar alejándose por el pasillo, ajena, cargando a su niña que le jalaba un pendiente. Veía su propia mano en el piso, arrugada, con manchas. Veía desde afuera como si ella no fuera ella, como si estuviera viéndose a sí misma desde el techo del supermercado. Una mujer se acercó. Teodora no supo quién era. Una mujer cualquiera, alrededor de 50 años, que iba con su carrito y que se agachó inmediatamente al ver a la señora caída. «Señora, señora, ¿está bien? ¿Me oye?» Teodora quiso decir, «Estoy bien», pero la voz no le salió. «Voy a llamar. No se mueva». La mujer gritó hacia la caja. Alguien trajo un vaso con agua. Alguien más llamó a emergencias. La mujer desconocida, una mujer con una blusa de lunares. Teodora recordaría después ese detalle. Una blusa de lunares blancos sobre fondo azul marino. Se sentó junto a ella en el piso y le tomó la mano. «Respire conmigo, señora. Inhale, exhale. Eso es, otra vez». Teodora apretó la mano de la mujer de lunares. La apretó como se aprieta una cuerda cuando una se está cayendo. La apretó durante todos los minutos que tardó la ambulancia en llegar. No hablaron más. La mujer de lunares solo le tenía la mano y respiraba fuerte para que Teodora acompasara el ritmo. Cuando los paramédicos le pusieron la mascarilla de oxígeno, Teodora la miró a los ojos por última vez.
Quiso decirle gracias, quiso preguntarle su nombre, quiso decirle que en ese momento le había salvado más cosas de las que creía. No pudo. La mujer de lunares le sonrió, le soltó la mano despacito y se perdió entre la gente que se había amontonado alrededor. Teodora no la volvería a ver. En el hospital le hicieron exámenes. Presión arterial alta por el susto, nada más. Corazón bien, sangre bien, todo bien. «Es un ataque de pánico, señora Teodora», le dijo el médico, un hombre de unos 40 años con bata arrugada. «¿Ha pasado por algún duelo reciente? ¿Alguna noticia que la haya alterado? ¿Alguna preocupación grande?» Teodora, tendida en una camilla, con una vía en el brazo, miró al médico con los ojos secos y le dijo la verdad más corta y más mentirosa de su vida. «No, doctor, no ha pasado nada». El médico asintió. Le recetó algo suave para la ansiedad. Le recomendó consultar a un psicólogo. Le dieron el alta esa misma tarde. Teodora volvió a casa caminando despacio. El cielo seguía nublado. El pan y el café se habían quedado abandonados en el supermercado. Al llegar a la casa, no encendió las luces. Se sentó en el sillón de la sala. Miró la bufanda azul a medio tejer en el canasto. Miró a través de la puerta entreabierta el pie de la cama donde, debajo, llevaba 40 años la caja de lata. Y por primera vez en 40 años, se dijo en voz alta para sí misma: «No puedo más». Lo dijo bajo. Lo dijo como si le pidiera permiso a alguien. No le respondió nadie. Y eso, el hecho de que nadie la contradijera, de que ninguna voz interior saltara a defender el silencio, fue, de alguna manera, una respuesta. La carta llegó 2 semanas después. Era una tarde de miércoles, calurosa. Teodora había salido a recoger el correo del buzón que tenía pegado a la reja exterior. 3 sobres. Uno era de la compañía de luz, otro era de una campaña de pensionados. El tercero tenía un nombre que no era el suyo: Eulalia del Carmen Bermúdez Navarro. La dirección estaba bien. La calle era la de Teodora, pero el número era uno más alto. Era para la vecina de al lado, que se había mudado hacía 2 meses a la casa contigua. Teodora había cruzado saludos rápidos con ella por la reja, pero no habían hablado más que de generalidades. Teodora miró el sobre. Por un momento pensó en dejarlo en el buzón correcto sin tocar el timbre. Después pensó que no. Pensó que esa mujer acababa de mudarse, que quizá estaba esperando algo importante y que lo correcto era entregárselo en mano. Caminó 5 pasos hasta la puerta de Eulalia. Tocó el timbre. Tardó un poco en abrir. Eulalia tenía 62 años, cabello blanco muy corto, casi a ras, ojos verdes, una blusa de lino gris, unos pantalones oscuros, los pies descalzos sobre el piso fresco. Tenía esa calma rara que no se aprende sino con los años, esa forma de pararse en el umbral sin apurar al otro. «Buenas tardes», dijo Teodora. «Me llegó esto por error. Es para usted». Eulalia recibió el sobre, lo miró, sonrió. «Ay, gracias, llevo esperando esto. Siga, por favor. ¿Gusta un café? Acabo de preparar». No quiero molestar». «No molesta. Venga, estoy sola. Y todavía tengo cajas sin abrir. Un café con conversación me cae bien». Teodora dudó. Pero algo, ella no sabría decir qué. Quizá cansancio, quizá instinto, quizá la simple necesidad de no estar 3 horas más sola en su casa, la hizo asentir. Entró. La casa de Eulalia estaba a medio acomodar.
Había cajas contra las paredes, libros apilados, una maleta abierta en un rincón. Pero el comedor estaba dispuesto con una cierta gracia. Una mesa pequeña, 2 tazas ya servidas, como si Eulalia hubiera intuido que vendría alguien. Un platito con galletas de avena. «Siéntese, es café de grano, no lo tomo de otro». «Está rico». «Gracias, es de un pueblo de montaña que conozco». Teodora bebió. Las manos le temblaban apenas. Llevaba 2 semanas con un temblor fino desde aquel domingo. «Perdone que pregunte», dijo Eulalia de pronto con esa misma calma. «Pero se ve usted cansada. ¿Está bien?» Teodora levantó la vista. No esperaba la pregunta, pero llegó sin sentirse invasiva. Llegó como llega un paño húmedo sobre una frente con fiebre. «Tuve un susto hace 2 semanas. Un ataque de pánico, dicen los médicos. Estoy con unas pastillas». «Los ataques de pánico no vienen solos», dijo Eulalia mirándola con franqueza. «Siempre vienen de algo». Teodora sonrió apenas. Una sonrisa cansada. «Eso me dijo el doctor, pero no tengo nada que decirle». Hubo un silencio. Eulalia no apuró la conversación. Bebió su café. Le ofreció una galleta. Teodora aceptó. «¿Y usted en qué trabajaba, Eulalia?» «Antes de jubilarse, quiero decir. Trabajadora social. 35 años. Me jubilé hace 1 año y medio y me vine para acá porque siempre quise vivir junto al mar». «Trabajadora social», repitió Teodora como quien prueba una palabra en la boca. «¿En qué área?» «De todo un poco, al principio. Después me especialicé en adopciones, registros, búsquedas de origen, acompañamiento a familias biológicas y adoptivas». Teodora, que estaba llevándose la taza a los labios, detuvo el movimiento a medio camino. Volvió a ponerla en el platillo. No la soltó. Se quedó con los dedos alrededor del asa. Eulalia no la estaba mirando. Estaba mirando hacia la ventana, hablando con esa manera suya de contar cosas sin mirar al interlocutor para no forzarlo. «Son casos duros», siguió Eulalia, «especialmente los de antes, los de los años 60, 70, antes de que las leyes cambiaran, antes de que se reconocieran los derechos de búsqueda de origen». «¿Eso existe?», preguntó Teodora casi sin voz. «¿Derecho de búsqueda?». «Claro que existe. Desde hace unos 20 años en este país, una persona adoptada puede pedir al Registro Nacional información sobre su familia biológica. Y una madre biológica puede dejar en el registro una carta, una foto, sus datos de contacto, para que si algún día su hijo o hija la busca, pueda encontrarlos». Teodora bajó la vista a la taza. Su propio reflejo temblaba en la superficie oscura del café. «Eulalia», dijo despacio, «tengo una amiga que hace muchos años dio a una hija en adopción y que nunca supo nada. ¿A ella le serviría eso que usted dice?». Eulalia la miró. No con la intensidad del que ha descubierto algo, con la calma del que hace 35 años conoce ese tono de voz de «tengo una amiga». «A su amiga le serviría mucho», dijo sin aspavientos, «aunque no le garantiza un reencuentro. A veces la hija no busca. A veces la hija busca, pero no quiere contacto directo. A veces solo quiere saber el nombre. Pero dejar la puerta abierta, aunque sea a medias, le quita un peso a la madre biológica que usted no se imagina. Y si su amiga lo quiere, yo tengo los formularios y la puedo acompañar». Teodora no respondió. Terminó el café despacio.
Habló de otras cosas. Preguntó por las cajas sin abrir. Eulalia le contó que venía de otra ciudad, que había tenido un matrimonio tardío que duró 10 años, que se había separado en buenos términos, que vivía sola por elección. Teodora contó de Remigio, contó del colegio, contó de la bufanda que no terminaba nunca. No contó lo otro, pero tampoco hizo falta. Cuando se despidió en la puerta, Eulalia le tomó la mano un segundo. Cuando su amiga se decida, aquí estoy. Teodora asintió sin hablar. Esa noche, de vuelta en su casa, Teodora hizo algo que no hacía desde que enviudó. Se arrodilló al lado de la cama. No para rezar, para meter las manos debajo y sacar la caja de lata. La sacó, la puso sobre la colcha. Se sentó en el borde del colchón y la miró. 40 años de cartas dentro de una caja de galletas inglesas, carruajes dorados, damas con sombrilla. El metal un poco oxidado por los bordes. La tapa deformada de tanto abrirse y cerrarse en secreto. Teodora levantó la tapa. Había más de 40 cartas. Algunas eran hojas sueltas, otras estaban en sobres cerrados sin destinatario. Todas tenían una fecha, 15 de abril, año por año. Algunas eran breves, de medio párrafo. Otras llenaban páginas enteras. Estaban escritas en 4 caligrafías distintas, porque la letra de Teodora había ido cambiando con las décadas. La primera era una letra redonda, de maestra joven. La última, de abril pasado, era una letra más temblorosa, inclinada. Tomó la de arriba, la más reciente. Abril del año pasado. Respiró hondo y la leyó en voz alta. Para nadie, en el silencio de su cuarto. Hija mía, hoy cumples 39, casi 40. Yo tengo 63. Imagino que ya eres una mujer hecha. Me pregunto si tuviste hijos. Me pregunto si te casaste. Me pregunto si tu madre adoptiva te enseñó a coser, a cocinar, a rezar. Me pregunto si fuiste feliz. Yo te he escrito todos los años. No sé si algún día leerás estas cartas. No sé si mereces leerlas, porque quizá te hagan daño. Pero yo las he escrito porque no sé hacer otra cosa con esto que me pesa. Perdóname, Marisol. Perdóname por no haber sido más valiente. Te quiso siempre tu madre que no fue Teodora. Al terminar de leer, le cayeron 2 lágrimas sobre la hoja. Corrieron la tinta. Teodora no trató de limpiarla. Dejó que la mancha se hiciera parte de la carta. Dobló la hoja. La volvió a meter en la caja. Cerró la tapa. Pero esta vez, en lugar de esconder la caja debajo de la cama, la puso sobre la mesita de noche. A la vista. Por primera vez en 40 años, ese objeto existió en la superficie de su mundo. Al día siguiente, volvió a casa de Eulalia. Tocó el timbre. Eulalia abrió con la misma calma de siempre. «Eulalia», dijo Teodora en el umbral sin pasar, «mi amiga soy yo». Eulalia asintió despacio. No dijo, lo sabía, aunque lo supiera. No dijo, venga que le ayudo, aunque fuera a ayudarla. Solo dijo, en voz baja, entre, Teodora, tenemos cosas que hacer. Si alguna vez una conversación con alguien recién conocido te cambió la vida en media hora, cuéntamelo en los comentarios. A veces Dios nos manda a las personas que necesitamos sin avisarnos de qué son ni de qué vienen. El proceso de búsqueda tomó meses. Eulalia le explicó cada paso con paciencia de trabajadora social. Primero, una carta formal al Registro Nacional de Adopciones, pidiendo iniciar un proceso de búsqueda de origen en sentido inverso, es decir, una madre biológica solicitando contacto con la hija adoptada.
Ese procedimiento era más lento que el contrario, le explicó, porque los derechos de la persona adoptada prevalecían. Si la hija nunca había pedido información, el registro no podía dar datos, pero sí podía, con autorización, dejar archivada una carta, una foto, datos de contacto, para que si algún día la hija pedía información, encontrara esos elementos esperándola. «Es como dejar una luz encendida en una ventana», dijo Eulalia. «Nadie la obliga a entrar, pero si alguna vez alguien pasa por esa calle de noche, la luz estará ahí». Teodora lloró al escuchar esa frase. Lloró la clase de llanto que no se puede detener. Un llanto de muchos años, saliendo todos juntos. Eulalia no la consoló de inmediato. Le dejó llorar. Después le pasó un pañuelo, le sirvió otro café y le pidió que empezara a escribir la carta que iba a dejar en el registro. La primera versión fue demasiado larga. Teodora trató de contar todo. La historia con Hilario, la presión del padre, la tía lejana, la clínica, los 2 días con la niña. Eulalia leyó el borrador y lo puso con suavidad sobre la mesa. «Teodora, esta es su vida. Su hija, si alguna vez lee esto, no necesita cargar toda su vida. Necesita saber quién fue usted a ella. Necesita saber si usted la pensó, si la quiso, si la perdonó por no haberla buscado. Escríbale una carta que la alivie a ella, no una que desahogue a usted. Eso ya lo tiene resuelto en la caja de debajo de la cama». Teodora asintió. Escribió de nuevo, más corto, más limpio, 3 carillas. Le contaba a la hija su nombre, su edad, su pueblo. Le contaba que la había tenido con mucho amor. Le contaba que la había entregado bajo presión familiar, pero que la decisión no había sido fácil, que la había llorado 40 años. Le decía que no esperaba nada, que si alguna vez leía esta carta y no quería saber más, estaba bien, que si quería saber más, estaba bien también, que la puerta estaba abierta, que la luz estaría encendida. Y le decía el nombre. «Antes de firmar los papeles, te puse un nombre al oído, en la clínica. No sé si alguien te lo ha repetido. No sé si es el nombre que llevas, pero yo te llamé Marisol». Firmó con su nombre completo. Metió la carta en un sobre, el sobre en otro sobre más grande, junto con una fotocopia de su cédula, una foto reciente suya y una carta breve al registro explicando el propósito. Después, por indicación de Eulalia, añadió algo más. Escogió de la caja de lata una sola de las cartas antiguas, la que había escrito cuando Marisol habría cumplido 15 años. Era una de las más tiernas, sin recriminaciones, sin culpa excesiva. «Hoy cumples 15. Me dijeron una vez que es la edad en que las niñas se empiezan a mirar en el espejo y se preguntan quiénes van a ser. Espero que tú, cuando te mires, te guste lo que veas. Espero que alguien te enseñe a quererte. Yo, desde donde estoy, te quiero con todas mis fuerzas». Metió esa carta también. Explicó en una nota al registro que era de hacía 25 años y que si su hija la pedía, quería que esa carta también estuviera disponible. Eulalia la acompañó a la oficina de correos a mandar el sobre. Era viernes, las 10:30 de la mañana. Sol claro, cielo limpio, olor a mar. Teodora puso el sobre en el mostrador. La empleada lo pesó, le puso sellos, le dio un comprobante. Cuando salieron de la oficina, Teodora se quedó un momento en la calle con el comprobante en la mano. «Ya está», dijo. «Ya está», repitió Eulalia. «¿Y ahora?» «Ahora se espera, y mientras se espera, se vive». Teodora se rió. Fue una risa corta, ronca, inesperada, pero era risa. La primera en mucho tiempo.
Los meses siguientes fueron raros. Teodora se sintió vaciada y llena al mismo tiempo. Vaciada del peso antiguo, llena de una especie de calma nueva que no se atrevía a llamar paz. Empezó a hacer cosas pequeñas que había postergado durante años. Limpió armarios, regaló ropa de Remigio que había guardado 8 años sin tocar, replantó la higuera del patio, terminó la bufanda azul. Cuando la terminó, se quedó mirándola sobre la mesa y supo finalmente para quién era. Era para Genoveva. Se la dio una tarde cuando la niña pasó saludando. «Maestra, ¿esto para mí? Pero si no es diciembre». A veces las bufandas no hay que guardarlas hasta diciembre, mi niña. A veces hay que darlas cuando una ya las tiene tejidas. Genoveva se la puso, dio una vuelta en el porche enseñándola como si fuera un vestido de princesa y siguió a su casa corriendo. Teodora se quedó en la puerta sonriendo. Esa noche le contó a Salomé todo. 30 años de amistad resumidos en una cena. Salomé la escuchó sin interrumpirla. Cuando Teodora terminó, Salomé puso su mano sobre la de ella y dijo: «Yo siempre supe que cargabas algo, Teodora. Nunca me atreví a preguntarte qué. Perdóname por eso». No había nada que perdonar, Salomé. Tú esperaste. Y la espera, a veces, también es amor. Se abrazaron, lloraron, rieron después. Bebieron vino tinto en la cocina de Teodora, con la ventana abierta al mar. La respuesta oficial del registro llegó 5 meses después. Era un sobre grande, con el membrete del organismo. Teodora lo recibió un martes por la tarde. Lo llevó sin abrirlo a la casa de Eulalia. Las dos se sentaron en el comedor. «¿Quiere abrirlo sola?», preguntó Eulalia. «No, quiero que esté usted». Eulalia le pasó un abrecartas. Teodora rasgó el sobre. Había 3 documentos adentro. El primero era una carta formal del registro. Informaba que, en seguimiento a la solicitud de búsqueda de origen presentada por la señora Teodora, se había contactado exitosamente a la persona correspondiente, que la persona había sido informada de la existencia de la solicitud, de la carta y del material archivado, que la persona había accedido a comunicar, por intermedio del registro, lo siguiente. Teodora pasó al segundo documento. Era una hoja mecanografiada, breve. «Yo, la persona titular del expediente de adopción correspondiente, autorizo a que se comuniquen a la señora Teodora los siguientes datos: que estoy viva, que tengo 40 años, que vivo en otra ciudad del país, que estoy casada, que tengo 2 hijos, que mis padres adoptivos me criaron con amor y me contaron la verdad de mi origen cuando cumplí 18 años, que siempre supe que existía, que leí con atención la carta y la carta antigua que me dejaste. Agradezco que hayas escrito. Agradezco el nombre que me pusiste antes de firmar, porque mis padres, sin saberlo, me pusieron uno parecido. Por el momento prefiero no tener contacto directo. Necesito tiempo, pero no descarto que en el futuro lo busquemos. Espero que entiendas. Un abrazo. M». Teodora leyó la hoja 2 veces, 3 veces. Eulalia no habló. Esperaba. El tercer documento era una fotografía, pequeña, vieja, de cuando la hija habría tenido unos 10 años. Una niña de trenzas, ojos claros, sonrisa tímida, parada junto a un árbol de mango. Detrás, con caligrafía que no era la de Teodora, decía: «Para la señora que me tuvo antes. Te mando esta foto de cuando era niña, que es la edad en que habría empezado a preguntarme por ti. M». Teodora tocó la foto con la yema del dedo. Tocó la cara de la niña. Pasó el dedo por las trenzas.
Pasó el dedo por el árbol de mango. No lloró. Lo raro fue eso. Se había imaginado ese momento llorando a mares durante 40 años. Y cuando llegó, no lloró. Solo sonrió. Una sonrisa muy suave, muy cansada, muy entera. Miró a Eulalia. «Está viva», dijo. «Está viva», repitió Eulalia. «Y supo de mí. Y supo de usted. Y no quiere verme todavía». Todavía, Teodora, fíjese en esa palabra. La usó ella, no el registro. Todavía es una puerta entreabierta, no una puerta cerrada. Teodora se quedó con la foto en las manos. La miró mucho rato. Después la puso con cuidado sobre la mesa, al lado de los otros documentos. «Eulalia, yo pensaba que iba a sentir una cosa, y siento otra». «¿Qué siente?», Teodora pensó antes de responder. «Siento que por fin puedo descansar, aunque no la vea nunca. Solo saber que existe y que lo supo. Con eso alcanza». Eulalia sonrió. No dijo nada más. Un domingo de mayo, a las 6 de la tarde, Teodora no encendió la vela. Se dio cuenta alrededor de las 7, cuando se acordó. Se había olvidado, simplemente. Había estado leyendo un libro en el sillón, con las luces prendidas, sin pensar en el calendario ni en el reloj. Se rió sola cuando cayó en cuenta. 40 años sin olvidar esa hora de domingo. Y un día, sin darse cuenta, se le pasó. No corrió a encender la vela. La dejó apagada. Pensó, quizá también Dios descansa los domingos de lo que lleva años cargando. Hizo una cosa distinta ese día. Sacó la caja de lata de encima de la mesita de noche. La llevó al patio trasero. Se sentó bajo la higuera con la caja sobre las piernas. Fue sacando las cartas una por una. Las leyó todas. Algunas las recordaba al dedillo. Otras las había olvidado. Lloró en algunas. Se rió en otras. Cuando terminó de leer, no quemó las cartas. No las rompió. No las tiró al mar ni hizo ningún gesto dramático. Las volvió a meter en la caja, en orden. Cerró la tapa, entró en la casa y puso la caja en un estante alto del armario, junto a los libros viejos. Un lugar visible, un lugar digno, no más debajo de la cama. Una semana después recibió una carta, esta vez directa, sin el intermediario del registro. Venía de otra ciudad, sin remitente claro en el sobre, pero una firma adentro, breve. «Señora Teodora, le escribo desde un teléfono que no es el mío para no comprometerlo. Solo 2 cosas. Primera, mis padres adoptivos me pusieron de nombre Marisela, casi Marisol. Segunda, cuando tenga más tiempo, si usted me lo permite, me gustaría escribirle yo. No todavía, pero sí pronto. Dele tiempo a una hija que acaba de enterarse de que siempre fue pensada. Con cariño. M». Teodora leyó la carta de pie en la cocina frente a la ventana que daba al mar. Era la hora dorada de la tarde, cuando el sol baja pero no se esconde. Una luz anaranjada entraba por la ventana y le daba en las manos. Las hojas temblaron un poco entre sus dedos. Dobló la carta. La metió en el sobre, la dejó sobre la mesa de la cocina y salió al patio. Bajo la higuera, Teodora cerró los ojos. Por primera vez en 40 años, le habló a Dios no para pedirle, no para preguntarle, no para reprocharle. Le habló para agradecerle. «Gracias», dijo en voz baja, al aire, a la higuera, al mar que estaba más allá de las casas. «Gracias por esa mujer de lunares en el supermercado. Gracias por la carta que llegó por error. Gracias por Eulalia. Gracias por Marisela. Gracias por los 40 años, aunque dolieran.
Gracias porque no era tarde. Gracias. Se quedó un rato así, con los ojos cerrados, hasta que se le pasó el temblor. Después entró en la casa. Preparó café. Se sentó a escribir una carta. Esta vez no para guardarla. Esta vez para mandarla cuando Marisela dijera que estaba lista. Un amanecer de junio, Teodora se despertó antes del sol. No había planeado hacer nada especial, pero sintió las ganas, tan claras como si alguien se las hubiera sugerido al oído. Se puso un suéter grueso, unas zapatillas cómodas y salió de la casa. Caminó las 2 calles hasta el mar. A esa hora no había nadie. El cielo estaba todavía gris oscuro, con una línea rosa bajita por el oriente. La arena estaba fría. El mar venía y se iba con su ritmo antiguo. Teodora se descalzó. Caminó hasta la orilla. El agua le mojó los pies. Sintió un frío breve, revitalizante. Había llevado la caja de lata. La sacó del bolso. La abrió. No iba a tirar las cartas, pero había una cosa que sí iba a dejar en el mar. La medalla de la Virgen del Carmen que le había puesto a la niña hacía 40 años ya no existía. La otra medalla, la que Teodora había usado toda la vida, idéntica porque su abuela le había dado 2 y ella había entregado una sola. Estaba en el bolsillo de su suéter. La sacó, la miró. Era plata, cadena fina, la Virgen, el niño, todo gastado por 40 años de uso. La besó y la lanzó al mar. No fue un gesto dramático, fue sencillo. La medalla cayó un par de metros adelante, hizo un ruido pequeño al tocar el agua y se hundió. «Cuídala tú ahora, Virgencita», dijo Teodora en voz baja. «Yo ya no la necesito. Ya sé que está viva». Se quedó frente al mar hasta que salió el sol. El cielo se volvió rosa, después naranja, después amarillo, después azul. La luz le dio en la cara. Teodora cerró los ojos y dejó que le diera. Sintió que algo en su pecho, algo que llevaba 40 años apretado, por fin se aflojaba. No desaparecía, solo se aflojaba. Pero eso, a los 64 años, era milagro suficiente. Dio media vuelta y caminó de regreso a su casa, con la caja bajo el brazo y los pies todavía húmedos. Al pasar por la reja de su casa, escuchó una voz conocida. «Buenas, maestra Teodora». Era Genoveva, que salía camino al colegio, con la bufanda azul puesta aunque hacía calor, porque no se la quitaba ni de broma. «Buenos días, Genoveva. Esa bufanda te queda preciosa». «Es mi favorita, maestra». «Esa es mi niña», dijo Teodora. Y esta vez cuando dijo, «esa es mi niña», le cayeron unas lágrimas, pero no eran de dolor. Eran de esa tristeza blanda y agradecida que a veces tienen las mujeres que han aprendido, tarde pero no demasiado tarde, que se puede querer a muchas niñas en la vida. A las que tuvimos, a las que perdimos, a las que Dios nos manda por la puerta del patio todas las tardes sin que se lo pidamos. Porque durante 40 años, Teodora había creído que el silencio era una forma de proteger lo que no tenía arreglo. Hasta que un domingo su cuerpo le avisó que el silencio no protegía nada, que solo se la estaba comiendo por dentro. Entonces, con las manos temblorosas de una mujer de 64 años, escribió por fin la carta que no había mandado en 4 décadas. No recibió a cambio todo lo que hubiera querido. Recibió menos, pero recibió suficiente. Y descubrió, tarde pero a tiempo, que hay heridas que no se cierran nunca del todo, pero que una puede aprender a vivir con ellas abiertas. Siempre que alguien,
aunque sea una vecina recién mudada, aunque sea una niña de 8 años, aunque sea una mujer desconocida con una blusa de lunares, nos enseñe a no cargarlas a solas. Si esta historia tocó algo en tu corazón, cuéntame en los comentarios qué enseñanza te llevas. Y si alguna vez callaste algo durante demasiado tiempo, déjame leerte. A veces nombrar en voz baja lo que una ha guardado es la primera puntada hacia una vida que por fin respira. Si conoces a alguien que hoy carga un silencio muy viejo, comparte esta historia con esa persona. A veces una reflexión llega justo cuando alguien más necesita despertar. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga con el valor de escribir las cartas que te faltan, y con la paz de saber que, aunque no todas lleguen, el solo hecho de haberlas escrito ya te cambia por dentro.